Hola, en este tercer vídeo del curso de Introducción a Git veremos cómo sincronizar los cambios con un repositorio remoto para empezar a colaborar con otros desarrolladores. En el vídeo anterior veíamos cómo crear un repositorio de Git en local y empezar a trabajar con él. Esta aproximación tiene la limitación de que no nos permite que otros desarrolladores colaboren en el proyecto y hagan sus propios cambios. Es por eso que surge la necesidad de tener un servidor en el cual guardar una copia remota del repositorio para poder sincronizarnos entre distintos desarrolladores. Actualmente existen multitud de soluciones en el mercado que nos permiten hacer esto. Las más conocidas son GitHub, GitLab o Bitbucket, pero también podríamos gestionar nosotros nuestro propio repositorio en nuestros propios servidores. Como digo, aquí se guarda una copia del repositorio en remoto en el servidor y estas copias, tanto las copias remotas como locales, tienen la particularidad de ser exactamente iguales. Esta es una de las cosas que vimos que proveen los sistemas de control de versiones distribuidos. Lo que haremos a continuación es ir a GitHub y crear este repositorio remoto para luego conectarlo con el repositorio local y empezar a sincronizar los cambios. Aquí hemos abierto GitHub y lo que vamos a hacer es proceder a crear un repositorio nuevo. Le damos al botón de crear repositorio, seleccionamos el nombre que queremos para nuestro repositorio. En este caso lo vamos a hacer privado, no nos interesa que sea público. Dejamos sin marcar la casilla de README porque vamos a subir el README que se ha creado en el repositorio local. Tampoco queremos meter un git ignore porque ya tenemos uno en el repositorio local y el tema de la licencia lo dejamos en blanco. Creamos el repositorio y a continuación ya tenemos nuestro repositorio creado en GitHub que, como veis, está vacío. Al crearse un repositorio vacío, GitHub te da una serie de instrucciones para empezar a trabajar con él y empezar a sincronizar cambios. Te da diferentes opciones, desde crear un repositorio nuevo y empezar a pushear los cambios, hasta vincularlo con un repositorio ya existente. En nuestro caso, como ya tenemos un repositorio, es esta segunda opción la que vamos a utilizar. Y si recordáis, en el diagrama teníamos esta instrucción de git remote add origin, que lo que permite es vincular el repositorio local con el repositorio remoto, que normalmente se llama origin. Y como hemos comentado, lo que vamos a hacer a continuación es pegar esta instrucción en la terminal donde tenemos nuestro repositorio local y ejecutar el comando. Este comando lo que ha hecho ahora mismo es hacer que el remoto que tenemos en local y cuyo nombre es origin apunte al repositorio de GitHub. Si queremos comprobar si esto se ha hecho correctamente, podemos hacer git remote -v y efectivamente vemos que el origin está apuntando al repositorio GitHub tanto para las operaciones de fetch, es decir, traerse o bajarse los cambios, como para las operaciones de push, enviar los cambios al repositorio remoto. Como vemos, acabamos de vincular el repositorio local con el repositorio remoto a través de la instrucción git remote, add origin y la URL del repositorio en GitHub. Aquí comentar que origin es el nombre que le hemos dado al remoto en local. Origin es un nombre común que se suele utilizar, pero Git nos da total flexibilidad para utilizar el nombre que queramos. Además, Git nos da la opción de añadir varios remotos para apuntar a diferentes repositorios remotos, si así lo deseamos. El siguiente paso que vamos a hacer, una vez tenemos vinculados los dos repositorios, es hacer un git push. Git push lo que va a hacer es empujar los cambios y los commits que tenemos en nuestro repositorio local a el repositorio remoto. Como recordaremos, el repositorio que hemos creado en remoto actualmente está vacío, por lo que no tiene ninguna rama. Sin embargo, en el repositorio Git que tenemos en local, si recordáis, este al inicializarse se creaba
por defecto con la rama main. Y en esa rama es donde hemos empezado a trabajar y hacer los primeros commits. Por lo tanto, ahora lo que tendremos que hacer es pushear esta rama main al repositorio remoto y para ello vamos a utilizar el comando git push con la opción "-u" que veremos en GitHub. Si abrimos GitHub, vemos que efectivamente nos da el comando que hay que ejecutar y es el que vamos a pegar ahora en la consola. Aquí también veréis que hay otro comando que es git branch -m main. Esto sirve para crear una rama en nuestro repositorio local, pero como hemos dicho, este paso ya no es necesario, pues esa rama se creó al inicializar el repositorio. Nos dirigimos a la consola y ejecutamos el comando git push. Aquí git push, como vemos, tiene la opción "-u", donde se identifica cuál es el origin a donde queremos pushear la rama y qué rama local queremos pushear. Esto lo que va a hacer, como decimos, es crear la rama main en remoto y vincular mi rama local main con la rama main del remoto. Esto es necesario hacerlo solo la primera vez, lo vamos a hacer y aquí GitHub me va a pedir las credenciales. En mi caso, yo las credenciales las tengo guardadas en el Keychains de Mac y lo único que tengo que hacer es desbloquear el acceso a esas credenciales. Y aquí vemos que efectivamente se ha pusheado la rama y nos indica que es una nueva rama, es decir, que no está en el remoto y que la rama main local se ha configurado para estar vinculada a la rama main en el origin. Entonces, ahora si volvemos aquí, vemos que hemos hecho este push y ahora nuestros cambios deberían estar en GitHub. Si abrimos GitHub, refrescamos la página, vemos que efectivamente ya se ha pusheado los dos ficheros que tenía el repositorio y por lo tanto queda sincronizado mi repositorio remoto con el repositorio local. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es simular la participación de un nuevo desarrollador. En este caso, el nuevo desarrollador no tiene obviamente el repositorio local y lo que vamos a hacer es ejecutar el comando git clone para clonar el repositorio remoto. Por simplicidad, vamos a utilizar directamente el mismo usuario, pero lo vamos a hacer en otro directorio. Esto sería exactamente igual para un desarrollador que esté trabajando en otra máquina, siempre y cuando el desarrollador tenga permisos para acceder al repositorio Git remoto. Entonces nos dirigimos a la consola y aquí vamos a salir del directorio de repositorio y lo que vamos a hacer es crear una carpeta que le vamos a llamar dev2, donde van a estar los ficheros del segundo desarrollador. Para ello, aquí lo que haremos es un git clone y tendremos que especificar la URL de repositorio, que es la misma que habíamos especificado en el origin. Entonces pegamos aquí la URL, ejecutamos git clone, de nuevo nos pide la autenticación y vemos que se ha clonado el repositorio desde el remoto. Si vamos aquí, vemos que está el fichero README y también podemos ver que al clonarse el repositorio de forma automática, el remoto ya viene asignado al origin correcto. Cosa que podemos hacer es simular un cambio en el README. Hemos guardado el README y ahora lo que vamos a hacer es añadirlo a staging y lo vamos a comitear. Una vez comiteado, vamos a hacer un push. De nuevo nos pide desbloquear las credenciales y aquí nos indica que se ha pusheado a la rama main del remoto. Si ahora hacemos git log, veremos que tenemos este commit y ahora nos vamos a dirigir al repositorio inicial del desarrollador 1 para traernos estos cambios.
Si hacemos git log aquí, veremos que efectivamente el último commit no es el que acabamos de hacer, ya que ese commit solo está en el repositorio local del desarrollador 2 y en el repositorio remoto. Y ahora en el diagrama podemos ver lo que hemos estado haciendo. Por un lado, hemos hecho un clon del repositorio en la máquina local del desarrollador 2. Aquí el desarrollador 2 ha creado un nuevo commit y lo ha pusheado al repositorio remoto. Y ahora lo que nos interesa es sincronizar este cambio en el repositorio inicial del desarrollador 1. Para ello vamos a utilizar el comando git fetch o el comando git pull. Y para entender la diferencia entre los dos, lo veremos en la siguiente diapositiva. Y aquí podemos ver que tenemos los dos repositorios, tanto remoto como local, y luego en rojo hemos pintado las diferentes ramas. Como veis, en el remoto tenemos una rama master, pero en el local tenemos dos ramas. Una de esas ramas, que es la que está prefijada con el nombre del remoto, en este caso origin, es lo que se llama una remote tracking. Y esto básicamente es una rama interna de Git que lo que hace es que se utiliza para traquear la rama remota que tenemos en el origen, en el repositorio remoto, en este caso. Cuando nosotros hacemos un git fetch, lo que se va a actualizar justamente es esta rama. Pero luego tenemos la otra rama, que es la rama master sin prefijos, que es la rama local y con la que trabajamos como desarrolladores, donde hacemos los commits y donde se sincronizan los cambios. Cuando nosotros ejecutamos el comando git fetch, lo que se hace es que se actualiza la rama remote tracking que tenemos en local con los cambios que teníamos en el remoto. Esto, como veis, no actualiza nuestra rama master. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los commits que se sincronicen con el git fetch no nos van a aparecer en nuestra rama local. Para que nos aparezcan en nuestra rama local, lo que tendremos que hacer es un git merge desde la rama de origin master a nuestra rama local master. Y esto ya sí va a traer los commits. También veis que se puede utilizar un git rebase y la diferencia entre los dos comandos la explicaremos más en detalle en el siguiente vídeo. Esto que se hace ahora mismo en dos operaciones, también se puede simplificar y hacer con una única operación que sería git pull. Normalmente se suele utilizar git pull, pero es interesante que sepáis que git pull en realidad se compone de dos operaciones y que hace cada una de estas dos operaciones. Ahora en la consola vamos a ejecutar el comando git fetch, que como hemos comentado antes, lo que va a hacer es sincronizar nuestra rama remote tracking de local con lo que hay en el repositorio remoto. Le damos git fetch, nos pide las credenciales para acceder a GitHub y como veis nos dice que ha traído unos cambios y que los ha sincronizado en la rama origin main. Ahora vamos a ejecutar el comando git branch -a-v, que básicamente lo que hace es listar todas las ramas, all, y en modo verbose, es decir, va a poner mensajes de... Y ahora ejecutamos y ahora vamos a ver en las ramas y ver los cambios que nos ha traído. Para eso utilizaremos el comando. Y ahora si queremos ver los cambios que nos ha traído, podemos ejecutar el comando git branch con la opción "-a", que mostrará todas las ramas, y "-v", que mostrará más detalles en la salida. Como veis, aquí por un lado tenemos la rama main, que es la rama que está seleccionada actualmente, por eso de ahí el asterisco. Y aquí, además de poner el commit en el que está, nos especifica entre corchetes que está behind, es decir, por detrás en un commit con respecto a la rama remota. Y luego tenéis otra rama que es la que os comentaba antes, la rama remote tracking, que
está en el commit que acabamos de hacer y sincronizar con el repositorio remoto. Ahora, si salimos de aquí y hacemos git merge y especificamos la rama desde la que queremos traernos los cambios, esto lo que va a hacer es que va a mergear la rama origin main con la rama main y traernos ese commit que estábamos por detrás. Y si ahora hacemos git log, vemos que efectivamente el commit está ya en la rama main local. Y con esto hemos visto cómo sincronizar. Y aquí tenemos un resumen de los comandos que hemos visto en el vídeo. Por un lado tenemos el comando git push -u origin main, que lo que hace es crear una nueva rama main en el remoto que vincula con nuestra rama main local y pusea los commits de nuestra rama local. Luego tenemos git clone, que se utiliza con la URL del repositorio que queremos clonar y esto crea un repositorio local que queda vinculado con el repositorio remoto. También tenemos el comando git fetch, que lo que hace es actualizar las ramas, concretamente las ramas remote tracking, que recordad que son aquellas ramas internas que tiene Git en el repositorio local y que están sincronizadas con el repositorio remoto. Luego tenemos el comando git branch -a -v, que permite listar todas las ramas locales y también las que son remote tracking. Y luego tenemos git merge origin main, que lo que hace es traerse los cambios de la rama remote tracking origin main a la rama local. Y finalmente tenemos git pull, que nos permite condensar git fetch y git merge en un único comando. Y en este vídeo lo que hemos aprendido es cómo sincronizar los cambios utilizando un repositorio remoto y cómo empezar a colaborar con otros desarrolladores. Para el siguiente vídeo nos centraremos en ver las ramas y las diferentes estrategias de merge que podemos utilizar.